Shalom hermanos, este es el inicio de la segunda parte de nuestro estudio, la fecha exacta de la muerte del Mesías. Si no has visto la primera parte, te invito a que la veas con el enlace que está ahora en pantalla. Habiendo ya establecido esto del calendario, paso entonces a hablarles de la fecha exacta de la muerte del Mesías. Ya se ha establecido en forma que no da lugar a dudas por el hermano Michael Rood de un rudo despertar que el año del nacimiento del Mesías es el 3 antes de la era común, por un error de cálculo del que estableció el año 1 de la era común. Solo que él dice que fue el 26 de diciembre, pero yo calculé que en realidad fue el 23 de diciembre del año 3 antes de la era común en el calendario astronómico corregido. Pensando entonces en saber la fecha correcta del sacrificio de Yeshua, me lancé a hacer estas comprobaciones en el mal llamado calendario de Hillel II. Hay una aplicación de este calendario que les voy a dejar en la descripción para que la puedan descargar. Con este calendario pueden ustedes retroceder en el tiempo hasta el 1 de enero del año 1. Pero al saber que cada 247 años se repite el calendario, podemos ir incluso hasta el año 4 antes de la era común, que correspondería al año 244 de la era común, ya que el año 1 es exactamente igual al año 248. Y sabiendo que año 0 no hay, es decir, se pasa directamente del año 1 antes de la era común al año 1 de la era común sin pasar por el 0. Ahora tengo que explicarles cuál fue el día de la semana en que Yeshua fue sacrificado de acuerdo con las escrituras, y para esto presento varios testigos escriturales. Ahora tengo que explicarles cuál fue el día de la semana en que Yeshua fue sacrificado de acuerdo con las escrituras, y para eso les presento varios testigos escriturales. El debate histórico está todavía abierto acerca del día exacto en el que Yeshua, el Mesías hebreo, fue empalado, y está lleno de incógnitas y contradicciones surgidas de entre los documentos históricos, los evangelios, la astronomía y la tradición. A falta de una prueba aclaratoria para llegar a una conclusión irrefutable, tengo que armar un complejo puzzle de pistas escriturales y también en la tradición oral judía. En Génesis 1, del 16 al 19 está escrito: E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Claramente el día cuarto aquí está destinado desde la creación a hacer la separación entre la luz y las tinieblas, y de aquí se concluye que las tinieblas, al ser vencidas por la muerte de Yeshua, debe darse esta muerte en el día cuarto, o sea, un miércoles. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aunque las semanas de Daniel, en la interpretación de la profecía de las 70 semanas, se establece en semanas de años, o sea, 490 años, para cualquier interpretación literal, aquí dice que en la mitad de la semana cesarán los sacrificios y las ofrendas
por la muerte del Mesías, y la mitad de la semana es el miércoles. En Lucas 23 del 31 al 35 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decir a aquella zorra: aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Yeshua claramente está hablando de su muerte. Esta declaración la dio al día siguiente de haber estado enseñando en la sinagoga, lo cual él hacía en Shabbat. Luego, cuando él dice: hoy es el primer día, domingo. Mañana es el segundo día, lunes. El tercer día es el martes, en donde él dice que todavía estará en actividad, y dice en forma tácita que en el día cuarto en Jerusalén morirá, pues el día siguiente al tercero es un miércoles. Históricamente no se puede sostener que Yeshua muriera con 33 años. Cada pueblo parte de su hecho más importante para medir el tiempo. Y Dionisio el Exiguo, el monje y matemático que estableció en el siglo VI cuál era el año en que nació Yeshua, se equivocó. Así, posteriores investigaciones históricas han demostrado que Herodes el Grande, el que fuera rey de Judea durante el nacimiento de Yeshua y responsable de la persecución y matanza de todo niño menor de 2 años, murió en realidad en el año 2 antes de la era común, por lo que Yeshua habría nacido en el año 3 antes de la era común, paradójicamente. Poncio Pilato, el perfecto en Judea, que se lavó las manos antes de decidir si se ejecutaría a Yeshua o a Barrabás, ocupó este cargo desde el año 29 al 37 de la era común, por lo que implica que Yeshua murió con una edad superior a los 30 años. Casi 2.000 millones de personas que profesan el cristianismo creen que Jesús, el Cristo romano, fue crucificado y sepultado en la tarde del Viernes Santo y que volvió a la vida en la alborada del Domingo de Resurrección, es decir, un día y medio más tarde. Y esto fue hecho doctrina para Jesús, pero no tiene ninguna validez para Yeshua, el Mesías hebreo. Yeshua mismo afirmó con respecto al lapso que iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y entonces nos encontramos con una enorme contradicción. Él dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto está en Mateo 12:40. El contexto en el que Yeshua pronunció estas palabras es muy importante. Los escribas y fariseos estaban exigiendo una señal milagrosa como prueba de que él era realmente el tan esperado Mesías. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Esto está en Mateo 12:30. Esta fue la única señal que Yeshua les daría para corroborar que era él el Mesías profetizado, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, o sea, en la tumba y sepultado.
La cronología tradicional del cristianismo no tiene sentido y llega a ser un tanto ridículo. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Yeshua murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba por comenzar un Shabbat muy solemne. Esto está en Juan 19 del 30 al 40. De acuerdo con la cronología tradicional de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, hay una noche y un día. Del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da un total de 2 noches y un día. Entonces, ¿de dónde sacamos otra noche y 2 días más para completar los 3 días y las 3 noches que Yeshua dijo que estaría en el sepulcro? Sin duda alguna, esto es un problema serio. La mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día o una noche completa. Así dicen ellos, los minutos finales del viernes equivalen al primer día. Todo el día del sábado equivale al segundo. Y los primeros minutos del domingo equivalen al tercer día. Suena irracional, ¿no les parece? Pero el problema es que simplemente no cuadra. Si tal explicación fuese válida, tendríamos 3 días y solo 2 noches. Además, en Juan 21 se nos dice que el primer día de la semana, Miriam de Magdala, María Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Capta usted el problema en este punto? Juan nos dice que aún estaba oscuro cuando Miriam fue a la tumba el domingo y la encontró vacía. Antes del amanecer, Yeshua ya había resucitado. Esto quiere decir que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo. Así que este no puede contarse como parte de los 3 días y las 3 noches. Esto nos deja cuando mucho con parte del día viernes, toda la noche del viernes, la parte diurna completa del sábado y la mayor parte de la noche del sábado. Todo ello suma un día entero y parte de otro, más una noche completa y la mayor parte de otra noche. A todo esto aún le falta por lo menos un día y una noche completos si creemos lo que dijo Yeshua acerca del tiempo que iba a permanecer en el sepulcro. Es evidente que algo no encaja bien. O Yeshua es mentiroso o se equivocó, y decirle al Mesías mentiroso pues es algo serio. Nos metemos, creo yo, que en problemas bastante serios. Es decir, el lapso que estaría él en el sepulcro está mal, o la cronología tradicional del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección está completamente errada por cuanto no concuerda con las Escrituras. Obviamente ambas cronologías no pueden ser ciertas. ¿Cuál de ellas es entonces la correcta? La fórmula para entender la cronología correcta de la muerte y resurrección del Mesías se basa en conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los días, y también el calendario de las fiestas bíblicas que coincidieron con estos sucesos. En primer lugar, debemos darnos cuenta o tener en cuenta que el día lunar comienza cuando oscurece. En Génesis 1:5 se nos dice claramente que los días empiezan en la tarde y terminan en la siguiente tarde. Y fue la tarde, que es la porción nocturna, y la mañana, que es la porción diurna, un día. Y se repite esta fórmula en los 6 días de la creación. En Levítico 23, donde Elohim enumera todas sus fiestas santas, especifica que deben observarse de tarde a tarde. En otras palabras, de puesta de sol a puesta de sol. Por esta razón, Joseph de Arimatea y Nicodemo se apresuraron a colocar su cuerpo en el sepulcro de Joseph, que quedaba cerca justo antes
a la puesta del sol. Esto está en Juan 19, del 31 al 42. Estaba por comenzar un Shabbat solemne, cuando todo tipo de labor debía suspenderse. Juan nos dice en el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos de los crucificados no quedasen en sus cruces en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas para acelerar la muerte y fuesen quitados de allí. En la cultura judía, las labores de cocina y limpieza del hogar se hacen el día anterior al Shabbat, para así no trabajar en el día de reposo. Por eso, el día previo al Shabbat, sábado, se conocía comúnmente o se conoce comúnmente como el día de preparación. Resulta evidentemente que el día en que Yeshua fue empalado y sepultado tuvo que ser la víspera de un Shabbat. Debido a que el cristianismo abandonó hace mucho la celebración de las fiestas bíblicas anuales, además del Shabbat semanal, por muchos siglos la gente no ha podido reconocer que los evangelios claramente nos revelan cuándo Yeshua fue empalado y cuándo resucitó. Juan explícitamente nos dice que el día santo que comenzó a la puesta del sol inmediatamente después de la sepultura de Yeshua era uno de estos días de la fiesta anual, y el que se estaba celebrando en ese tiempo específico era el Pesaj, la Pascua. Fijémonos en Juan 19:31, donde se menciona que aquel día de reposo era de gran solemnidad, expresión que se usa para diferenciar los 7 días santos anuales del día de reposo que ocurría cada sábado. La Pascua es el primero de los días santos anuales, de gran solemnidad, al cual se refirió Juan. En Levítico 23 se especifican el orden y la fecha de estos días, y los evangelios confirman el orden de los acontecimientos a medida que ocurrieron. Empalamiento un miércoles, no un viernes. En consecuencia, Yeshua murió y fue sepultado un miércoles por la tarde, no un viernes. ¿Es posible encontrar más pruebas de esto en los evangelios? Desde luego que sí. Examinemos un detalle que rara vez se tiene en cuenta. Cuando pasó el día de reposo, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Marcos 16:1. En esos tiempos, si el cuerpo de un ser querido era colocado en un sepulcro en lugar de ser enterrado, era habitual que los amigos y familiares pusieran especias aromáticas en el sepulcro junto al cadáver para neutralizar las emanaciones de la descomposición del cuerpo. Como el cuerpo de Yeshua había sido colocado en el sepulcro justo antes del comienzo de ese día de reposo anual, las mujeres no habían tenido tiempo de comprar especias. Además, no pudieron haberlas comprado durante el día santo, ya que las tiendas estaban cerradas. Por ello dice Marcos, compraron las especias cuando pasó el día de reposo, que fue el jueves, es decir, el viernes. Pero observamos otro detalle muy revelador. En Lucas 23 del 55 al 56 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Todo esto ocurrió el viernes. ¿Capta usted de nuevo el problema? Marcos afirma claramente que las mujeres compraron las especias después del sábado, cuando pasó el día de reposo. Lucas nos dice que las mujeres prepararon las especias y aceites fragantes después de lo cual descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Por lo tanto, compraron las especies después del día de reposo solemne, la Pascua, y las prepararon antes del día de reposo semanal. Hay una evidente contradicción entre los relatos de ambos evangelios, a menos que se esté hablando de 2 días de reposo. De hecho, cuando entendemos que se trata de 2 días de reposo distintos,
ya no existe ninguna contradicción. Marcos nos dice que después del día de la gran solemnidad, es decir, la Pascua, que comenzó el miércoles a la puesta del sol y terminó el jueves a la misma hora, las mujeres compraron las especies para ungir el cuerpo de Yeshua. Lucas nos dice que entonces ellas prepararon las especias, labor que debió haberse realizado el viernes, y que después descansaron el día de reposo, el día de reposo semanal, que se guarda desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, conforme al mandamiento. En Mateo 28:1, donde Mateo escribe que las mujeres fueron al sepulcro pasando el día de reposo, la palabra griega que corresponde a la frase día de reposo es plural. De esta manera, que una traducción más acertada podría ser pasado los días de reposo. En Juan 21 se nos dice que el primer día de la semana Miriam de Magdala fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El sol todavía no había salido, aún era oscuro. Nos dice Juan cuando Miriam encontró el sepulcro vacío. Por lo tanto, es obvio que Yeshua no resucitó al despuntar la mañana del domingo. Entonces, ¿cuándo resucitó? La respuesta es muy sencilla si nos limitamos a leer los evangelios y le creemos a las palabras de nuestro Mesías Yeshua y simplemente aceptamos lo que él nos dice. Yeshua dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Él fue sepultado, su cuerpo fue depositado en el corazón de la tierra justo antes de la puesta del sol del día miércoles. Todo lo que hay que hacer es contar los días. Un día y una noche nos llevan a la puesta del sol del jueves. Otro día y otra noche nos llevan a la puesta del sol del viernes, y un tercer día y una tercera noche nos llevan a la puesta del sol del día de reposo semanal, Shabbat, sábado. Hermano amado, que hoy me estás escuchando, hoy yo quiero preguntarte, ¿a quién le creerás? ¿Será a los teólogos eruditos más altos, críticos y otros tradicionalistas que adoran el profesar a Jesús, el Cristo romano, y rechazan al Mesías hebreo Yeshua? ¿O le creerás a las palabras de la escritura bíblica, que Yeshua resucitó de la muerte exactamente como él dijo que lo haría? Bueno, ya habiendo establecido esto, pasemos ahora nuevamente a nuestro calendario de Gilel segundo o a nuestra aplicación si ya la bajaron ustedes. De acuerdo con lo anterior, el único año que cumple con la condición de que el Mesías fue ejecutado un miércoles 14 de Nisan es el año 30 de la era común. La fecha anterior es el año 27, que no cumple porque Yeshua ni siquiera había empezado su ministerio, y la fecha posterior es la del año 37, la cual queda descartada porque Yeshua tendría casi 40 años. Entonces, de acuerdo con esto, Yeshua murió el 14 de Nisan del año 3790, que corresponde al miércoles 5 de abril del año 30, antes de que oscureciera, y resucitó en el Shabbat antes de la puesta del sol del 17 de Nisan, o el sábado 8 de abril antes de que oscureciera. Otro error garrafal es pensar que Yeshua en la última cena celebró la Pascua con sus discípulos, ya que él se hizo cordero pascual con su muerte. Entonces no podría haberlo celebrado 2 veces. Él murió el miércoles 14 de Nisan, cuando se sacrificaban los corderos de la Pascua, que se come el día 15 de Nisan, y lo que celebró la cena de la noche anterior fue una prepascua para darles a sus discípulos el verdadero significado de esta fiesta, que es una sombra profética de su sacrificio. Con las fechas exactas entonces podemos deducir y calcular
que el Mesías Yeshua inició el ministerio a los 30 años cuando hizo midbe, bautismo, el domingo 23 de enero del año 29 de la era común o el 20 de Shevat del 3789, y que su ministerio duró exactamente 70 semanas hasta el Shavuot, Pentecostés, el día domingo 28 de mayo del año 30 de la era común o el 8 de Sivan del 3790, tal como lo muestro en el calendario que les presento en pantalla. Como les he dicho anteriormente, estoy de acuerdo en muchas de las cosas con el hermano Michael Root, pero aquí comete el error de no tener en cuenta el calendario astronómico corregido, que ya para la época de Yeshua tenía más de 700 años de uso, y por eso sus fechas están desfasadas en poco más de un año. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el Moré, Naftali Ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.